COPE Melilla. Estar informado. Estar informado. Pues muy buenas tardes, Melilla. Hoy lunes 20 de abril, como siempre, 19:12 minutos y 35 segundos. Aquí en COPE Melilla, el espacio deportivo que hoy es más duro que nunca. Y digo que es más duro que nunca porque, bueno, creo que ha llegado lo que nadie quería. Y para los que nos duele, y de los que yo me incluyo, que nos duele y mucho, bueno, pues no se pueden imaginar lo duro que es ver caer a un equipo, a un club, a una historia en la cual, pues bueno, se va a una categoría, a una tercera federación, en la que, pues bueno, yo creo que por historia, por grandeza, por presupuesto, por afición, por ciudad, por inversión, por un montón de situaciones, no podría haber caído nunca. Pero esto es fútbol, esto es deporte. Y aprendí hace muchos años, pero muchísimos años, porque gracias a Dios yo llevo vinculado al fútbol desde muy pequeño. He tenido la gran oportunidad de disfrutar del fútbol a muchos niveles, desde el más alto nivel hasta, bueno, hasta niños pequeños, poder enseñarles valores que aporta el deporte. Y hubo una frase que aprendí muchos años, les decía, que es que el fútbol es tan complicado y tan difícil que aun haciéndolo bien, es muy difícil conseguirlo. Imagínense si se hace mal. Y no es que se haya hecho mal, no, se ha hecho muy mal, le pese a quien le pese. Y todos tenemos claro que eso es así, es evidente, no hay más. ¿Por qué? Pues porque lo han reconocido jugadores, lo ha reconocido el club, lo ha reconocido su presidente, lo ha reconocido todo el mundo, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Y nosotros durante un tiempo lo único que hemos hecho era contar lo que se veía. Pero claro, a veces el contar las cosas desde un prisma objetivo no interesa. Pero es mucho mejor llegar al abismo, porque hoy ya estamos en el abismo, y ahora sí, ahora reconocer. No hay que reconocer ahora. Lo que había que hacer era haber puesto las medidas necesarias hace mucho tiempo. Porque esto no es de ahora. Esto no es de hoy. Esto no es de ayer, que se perdió contra un Gran Recre, que tampoco estuvo muy afortunado y que tampoco fue un Gran Recre, pero sí que está peleando por cotas importantes. Esto viene de hace mucho tiempo, esto viene de atrás, esto viene de temporadas y temporadas, y digo, me voy a ir a las tres últimas, en las que una ciudad autónoma que, pues no sé, a grosso modo, 3 millones de euros en primera federación, alrededor de 2 millones en segunda federación el año pasado, 2.200 este año, más todas las ayudas posteriores, es decir, una fuerte inversión para un gran proyecto, para una gran ciudad, para un gran club. ¿Y qué ha pasado? Lo que ustedes han visto. Y claro, cuando se ve, porque muchos de nosotros lo vemos, y otros muchos también lo ven, pero callan, es que no hay que callar. Y tampoco pasa nada porque se digan las cosas. Y tampoco pasa nada porque se ponga en alerta. Cuidado, que este no es el camino. Cuidado, que 9 entrenadores en 3 años no es el camino. Cuidado, que casi 40 futbolistas en 3 años no es el camino. Cuidado
Y cuidado, y cuidado. Y además ese cuidado siempre ha sido desde el máximo respeto a todos los profesionales, porque que no se le olvide a nadie. En esta mesa, cuando se sienta gente a hablar, han sido grandes profesionales en su sector. Estamos hablando de un consejero de deportes o una persona vinculada al mundo de la política con un altísimo cariño por parte de toda la ciudadanía. Estamos hablando de una persona hipervinculada al deporte de base, pero es que ha estado tremendamente vinculado al fútbol y al fútbol sala a nivel profesional. Estamos hablando de un aficionado que desde los 4 o 3 añitos va al Álvarez Claro y le duele más que a nadie, ya le ven hoy desde nuestras cámaras, con su escudo, alardeando de sentimiento. Estamos hablando de, por supuesto, de Lino Ferrer, un entrenador máximo nivel baloncesto, y estamos hablando de un servidor que yo he querido hablar poco, no es mi cometido. Intento hablar poco porque no me compete a mí, pero por supuesto lo que nunca he hecho ha sido hablar mal de mi club, porque lo siento como mi club. Lo que sí que he dicho es que había cosas que no se estaban haciendo bien, pero claro, eso no gusta. Claro que no gusta, pero se pudo poner pie en pared y no se hizo. Y hoy estamos donde estamos. La verdad, creo que es un día para la reflexión, creo que es un día para analizar profundamente, creo que es un día para que alguno levante la mano, entone el mea culpa y diga, me he equivocado, y cuando uno se equivoca, debe de asumir su responsabilidad. Yo no he visto salir a nadie asumiendo responsabilidad. A nadie. Perdón. Había un amigo mío que decía que un tonto quemó un pueblo. Y ya estaba quemado el pueblo. ¿Perdón? No, perdón no. Perdón no. El perdón no somos nosotros ni San Pedro ni Dios para perdonar a nadie. Nosotros creo que como aficionados, como socios, lo único que pedimos es que se hagan las cosas bien. Y no ha sido el caso. Estamos en tercera federación. La Unión Deportiva Melilla está en tercera federación. Hace una semana leía un tuit de un aficionado de Huelva que decía que la Unión Deportiva Melilla estaba rozando el descenso y que recordaba que no hacía mucho tiempo, 7 años en concreto, se estaban peleando ambos equipos el ascenso directo a Segunda División A, ganando el campeonato. Al final fue el Huelva, el Recre, nosotros quedamos terceros, pero lo que cambia la vida en tan poco tiempo. ¿Y eso es casualidad? No, casualidad en esto del deporte, a veces hay casualidades, a veces hay suerte, a veces hay mala suerte. Pero la mala suerte, las casualidades, se minimizan con trabajo, con criterio, con dedicación, con exigencia, con profesionalidad, con 1.000.000 de situaciones en el día a día que se le deben de dar respuesta. Y no hubiéramos llegado a esta situación. La Unión Deportiva Melilla hoy paga las consecuencias, y la afición paga las consecuencias de años muy, muy malos y que dejan mucho que desear a todos los niveles. Y si quieren algún día alguien que hable de fútbol, oye, me encantaría escuchar a alguien hablar de fútbol. Me encantaría, pero tengo la sensación de que no interesa. O no saben. Pero qué barbaridad. Yo no he podido prácticamente dormir, no he podido pegar ojo, lo estamos pasando mal, no yo, muchísima gente más que yo. Yo al final a la Unión Deportiva Melilla la he rozado mucho menos que otra mucha gente, pero la he rozado y me dio tanto, intenté dárselo yo a ella, y creo que con creces se lo intenté devolver y creo que no salió mal. Pero es que duele, el sentimiento duele. Cuando hay algo que es más profundo que ganar o perder un partido, pues evidentemente duele. Hoy estamos tristes, hoy evidentemente se debería de empezar a haber puesto la primera piedra del siguiente proyecto, pero antes que eso, creo que como... Antonio, ¿no recuerdas eso de la reválida, ¿no? Y de los exámenes que, pues antes que todo eso, deberían de pasar las notas. A muchos les tendrían que pasar las notas y a lo mejor tendrían que ir a septiembre. Y ¿por qué no? No,
Iba a decir repetir. No, por favor. Repetir no. Y es la tertulia. Perdonen que haya tenido estos segundos, minutos. Hemos sufrido mucho, O sea, aquí en esta casa se ha sufrido mucho. Aquí ha sufrido mucho los compañeros. Aquí no ha venido nadie de la Unión Deportiva Melilla. Se nos ha puesto dificultades para que pudieran venir los entrenadores, los directores deportivos a escuchar hablar de fútbol. Porque solo se les iba a preguntar a hablar de fútbol, solo se les iba a escuchar cuál era su sentir, cómo trabajaban, cómo no trabajaban, intentar poner respuestas a las muchas preguntas que nosotros desde aquí nos hacíamos, y nosotros lo único que hemos podido hacer ha sido intuir desde la lejanía qué es lo que ha ocurrido. Pero nadie hemos tenido la oportunidad de que nos lo cuente en primera persona, y nos hubiera encantado. Ejemplo claro, vino Rafa Sanz y le puso a cada I su punto. A cada I su punto, sin daño, sin intentar hacer leña del árbol caído, sin nada, pero se habló de baloncesto. Y un servidor no tiene ni idea de baloncesto, pero algo de deporte sabe. Intentamos tener una conversación fluida. Y desde ese día, en esta casa, se es un poco más del Melilla Baloncesto, si ya se era anteriormente. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones y ese tipo de actos, lo único que hacen es abrir la imagen del club al aficionado. Eso no lo hemos podido hacer con la Unión Deportiva Melilla. Hay tantas cosas que no hemos podido hacer que hoy pues nos hacemos todas las preguntas que nos hemos hecho a lo largo del año, nos las seguimos haciendo hoy. Queridos amigos, es un día triste, pero aquí estamos. Es un día más, un lunes más. El 20 de abril del 2026, el 19 de abril del 2026, ayer, la Unión Deportiva Melilla matemáticamente a las 7:15 de la tarde, creo que era más o menos, o 7:30, en ese seguimiento por Twitter y por las redes sociales, con esa victoria del Estepona, que ahora hablaremos del Estepona, que nos ha pasado como un avión, qué casualidad, y ya lo avisábamos aquí, el Estepona, haciendo las cosas como sea, pero ya lo avisamos hace muchos meses. Hoy el Estepona está con 40 puntos, nosotros nos hemos quedado con 33, y la Unión Deportiva Melilla, matemáticamente es equipo de tercera federación. Antonio Miranda Montilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes y malas tardes. En primer lugar, vamos a ir a lo positivo. El Melilla Baloncesto, el balonmano, el voleibol muy bien. Están terminando temporadas, pero aquí agradecer a todos estos equipos y a las juntas directivas y a los presidentes el trabajo que están haciendo. Enrique Soler, pero tenemos los de la Unión Deportiva Melilla. Como tú bien dices, esto se veía venir ya desde hace tiempo y desde hace varias temporadas. Aquí no basta con que... Mire, yo no soy una persona que escribo en Twitter ni en Facebook, porque yo no pierdo el tiempo en estas cosas, ¿no? Es una forma de pensar que tengo, ¿no? Porque aquí cada uno expresa lo que piensa y lo que hace, a nivel político, a nivel social, a nivel deportivo. Lo que sí es verdad que soy socio del Melilla desde hace muchísimos años. Tengo 73 años. He visto el Melilla pasar situaciones difíciles y en estos momentos se acuerda uno cómo Montoya sacó y Moya el equipo adelante, cómo Granero, cuando yo entré en la legislatura, eso se vino adelante. Hubo que cambiar el presidente de la Unión Deportiva Melilla y poner a Luis Marrincón, que lo pusimos nosotros, tú, Dupi y yo. Y bueno, Luis Marrincón ha hecho su labor y estuvimos a punto de subir, momentos importantes, y después mira uno para atrás, dice, la gente escribe porque estoy viendo lo que ponen en los audios de todo, y aquí 40 años que se baja esta categoría, es una auténtica pena, pero aquí hay que pedir responsabilidades y no decir yo tengo la culpa, aquí todo el mundo, el único que no tiene la culpa es la ciudad autónoma, Así hay que es. poner dinero, y bien puesto. Y cuando hablamos de la Unión Deportiva de Melilla, este año y años anteriores, estando yo de consejero, sin estar yo de consejero, estando Rachi Bucía, Paco Robles, la ciudad autónoma siempre ha aportado la cantidad suficiente y más que suficiente a la Unión Deportiva de Melilla. Incluso en épocas malas que se han quitado deudas que dejaron presidentes antiguos y vamos a dejar esto ya como pasada. Pero aquí no valen pedir disculpas. Yo sé que el presidente de la ciudad lo ha hecho de una forma propia de él. El consejero ha dicho lo que dice el presidente de deporte, pero aquí lo importante es que hay que, como bien ha dicho el presidente de la ciudad, hay que reunirse con la directiva y tomar decisiones. Y si la directiva tiene que dimitir, que dimita, que se busque responsabilidades, porque no es normal
lo que tú has dicho anteriormente. Cada año 3 entrenadores. Son 9, más los que había antes, 12 contado yo. Desde Manolo Herrero, que sí entendía de fútbol. Ese sí entendía de fútbol. Manolo Herrero está a un punto del playoff de ascenso con el Jaén. 600.000 euros de presupuesto entre plantilla y cuerpo técnico. 600.000 euros de presupuesto. Se pueden hacer bien las cosas, ¿eh? Que no es el dinero solamente. Se pueden hacer muy bien las cosas. Muy bien las cosas. Y directores generales, mejor no hablar. El que estuvo aquí el año anterior, 2 años, con un contrato millonario, millonario, 100.000 euros que se ha llevado el pavo, sin hacer nada. Y después 38 o 40 jugadores más. O sea, no sé, yo veo que esto es una cosa única, que le ha pasado en Melilla, indistintamente que al final lo ha cogido Rivera, que Rivera le ha dado otro aire, sobre todo con cara en vista al público y tal, no en los puntos, ¿no? Pero aquí el consejero de deporte se tiene que reunir con la junta directiva del Melilla y decir, hay que tomar responsabilidades, no solamente pedir disculpas, las disculpas son que estemos en donde estamos. Ahora es la quinta, que es la tercera división. Pero es que ahora uno ve y dice, no hace muchos años, el Melilla jugaba con el Málaga, Granada, Córdoba, Jaén, Huelva. Claro. Equipo de una categoría de solvencia, Cádiz. ¿Dónde estamos? Por cierto, hay que coger lo del Estamos, Antonio, perdona, en lo peor. Torredonjimeno, Marbellí, sí. Torre del Mar. Y se ha cargado el equipo de Unión Deportiva Melilla de tercera división. Ahí estamos. Es que hay que ponerle nombre y apellidos. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, pues ahora para subir, Maracena. Para subir no se trata ya de dinero, porque el equipo de tercera división estaba funcionando con 300.000 euros, si no estoy equivocado, de esos 2.200.000 que tiene la Unión Deportiva Melilla. Y lo estaba haciendo bien, y está ahí. Ahora, todos estos niños, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar de jugar? Ahora, vamos a sentarnos, que no se trata que el señor Imbroda, el presidente de la ciudad o el consejero diga, vamos a los presupuestos, vaya a tener tanto, que por mucho que se ponga, tampoco se sube. Es que esto va a ser muy difícil subir ahora. Bueno, pero simple y llanamente. Que volvemos a hablar de números. Tiene que dimitir. Volvemos a hablar de números. La Unión Deportiva Melilla tuvo 3 millones de euros en subvención, más televisión. Bueno, la televisión sí, la de la federación. Porque en primera federación te paga la televisión un dinero. Te dan ayudas, tienes viajes, tienes no sé qué. Es decir, a lo mejor te puedes ir a 3,5 millones, 4 millones de euros. Vamos a dejarlo en 3,5 millones. Se descendió en febrero, Antonio. Se descendió en febrero. 3,5 millones de euros en primera federación. No lo tenían muchos equipos. O sea, tenía el Deportivo, lo tenía el Málaga, lo tenía, pero no lo tenían muchos equipos. Entonces estamos hablando de que si están pendientes de que les den mucho dinero, porque el dinero les va a ayudar para poderlo conseguir. La optimización del dinero han demostrado que no tienen capacidad y la han demostrado en estas 3 últimas temporadas. Echar a 3 entrenadores dinamita un presupuesto. Y si no, que le pregunten a cualquier persona que se juegue la pasta. O sea, si hay algún presidente en España que echa a 3 entrenadores, os aseguro que al siguiente que echa es al que han contratado a los entrenadores. ¿Por qué? Porque está jugándose la pasta. Y duele mucho cuando uno se juega la pasta. Pero como aquí la pasta nos llueve, nos cae del cielo, es el maná, la gallina de los huevos de oro, aquí se ha hecho cosas que no se pueden hacer. Yo en mi época, y ahí lo dejo, y eso es una realidad, jugador que se iba de este club, o pagaba para irse, o pagaban para llevárselo, o intentábamos buscar soluciones para que no nos costase un duro. Pero eso de hecho 10, ¿o qué nos pensamos? ¿Que los 10 que se han ido en diciembre de este año, o los 10 del año anterior, se han ido gratis? Ya lo veremos en las cuentas. Pero claro, cuando vamos a las cuentas no pedimos. No pedimos que nos enseñen las cuentas. Yo no voy a ir allí, no lo voy a hacer. No me esperen ir allí a verle la cara a nadie. No voy a ir a pedir responsabilidades. Pero hay muchos socios que se dan golpes de pecho por la calle y que luego van a la asamblea y no piden responsabilidades. Si hay 10 futbolistas que se les han echado en diciembre, ¿qué pico se le ha pegado al presupuesto? Un pico, ¿no? 100, 150, pues 150. Si se imputa bien, a lo mejor la Unión Deportiva Melilla tendría un mejor delantero, bueno, no como este año en este caso. Que aquí nos conocemos todos. Que hay un jugador de la Unión Deportiva Melilla este año que cobra más dinero que un jugador de segunda división A. Hay un jugador de la Unión Deportiva Melilla esta temporada que tiene un salario mayor que jugadores en segunda división A. Entonces, me digan a mí ustedes dónde está el equilibrio, dónde está la sapiencia, dónde está la capacidad, dónde está en un equipo que ha descendido y se le está pagando a un futbolista un salario de más de un segunda división A. Entonces, como eso se puede cometer errores, pues claro que se pueden cometer errores.
¿Ustedes se cuenta de Yassin Kasmi? Bueno, yo lo que quiero... No llegaba a la mitad de lo que cobraba ese. Lo que quiero dejar muy claro, Dupi, En fin, Antonio, perdonen, porque hoy esta es la situación que estamos viviendo y a lo mejor estamos un poco enfadados. Sí, estamos enfadados. Pero es que hemos estado... Salió una rueda de prensa y nos pidió que no habláramos, que apoyáramos. Aquí estamos. Nos pidió el presidente de la ciudad que apoyáramos. No hemos dejado de apoyar desde aquel día. Nos hemos subido al barco, lo hemos dicho. El barco de Abdella, el barco de no sé qué, el barco de Rivera. Hemos hecho todo lo imposible y más. Es más, si me apuráis, nosotros como medio de comunicación tendríamos que haber seguido a lo mejor en un tono pues mucho más crítico y haber sido mucho más objetivo. Hemos guardado esa objetividad en el cajón. ¿Para qué? Para sumar. Pero hoy ese cajón se tiene que abrir. ¿O qué seguimos? ¿Con el cajón cerrado? ¿Y no hay más ciego que el que no quiere ver? ¿O seguimos obviando la realidad? ¿Y seguimos pensando? No, por favor. No, por favor. Bueno. Perdón, Antonio. Don Ángel López. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. En un día bastante duro porque después de 40 años, en mayo hago 34 años. Yo nunca he visto al Melilla en esta categoría, la verdad, en la que vamos el año que viene. No sé si ustedes lo habéis visto, bueno, Antonio supongo que sí, yo no. Va a ser muy duro ver Melilla en esos campos de Dios. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría decir dos cosas, ¿no? Que creo que en el intro que ha hecho el director del programa, Dupi, que has hecho una lectura de lo que es la Unión Deportiva Melilla, creo que perfecta, es decir, que no se puede añadir ni quitarte nada. Si yo lo pensara que se pudiera añadir o quitar algo, te lo diría, pero es que creo que ha sido perfecta. Y otra, como hacía referencia a mi chaqueta, me gustaría decirlo, porque yo aquí hemos visto muchas veces al compañero Amador que lleva camisetas del Melilla, a otros compañeros, tú mismo. No me gusta ponerme las camisetas del Melilla, las guardo como recuerdo. Pero hoy, en un día muy duro, sí me gustaría ponerme la chaqueta de un año, de una temporada, que algunos sabrán qué temporada fue. Fue una temporada que incluso estaba el mismo presidente que está ahora mismo. Había otra gente y se trabajó bien, porque fue una temporada donde esta camiseta, yo cuando la recuerdo, me pone contento. Entonces hoy he decidido ponérmela porque en un día tan malo de la Unión Deportiva Melilla quería tener algo un aliciente. Bien, dicho esto, ya sí me gustaría entrar más en lo que es la materia de la Unión Deportiva Melilla. Aunque, como decía, con el análisis de Dupi creo que ha sido bastante bueno. Pero así como añadir de una forma general, antes de entrar más en profundidad, creo que al final la temporada no hemos sumado. Yo soy aquí uno de los de barco de Adela, barco del comandante Rivera y el barco como si hubiera hecho falta de mí mismo. Es decir, me daba igual, ¿no? Lo importante era sacar la permanencia, sacar la temporada, ¿no? Pero al final una temporada que tenemos que resumirla, ¿no? Donde el equipo no vamos a entrar 3 entrenadores y luego detalles durante la temporada que al final, como decían, ¿no? Algunos, ¿no? Esto es crónicas de una muerte anunciada, porque al final hemos visto en Deportiva Melilla que durante la temporada con ninguno de los 3 entrenadores hemos dado la sensación de la expectativa que había al principio, que se decía una expectativa de playoff, pero ya una de avanzar la temporada, cuando llevamos 2 meses, Dupi tiene las estadísticas exactas, 9 puntos de 24, creo, la primera parte, ¿no? 9 de 24, ya se veía que iba a ser una temporada bastante dura, con una plantilla, con un presupuesto diseñada para cotas más altas, y desde entonces creo que, bueno, se ha ido desencadenando y al final hemos acabado tercera, pero que lo que sí creo que tenemos que entrar en un periodo de reflexión y verlo, porque esto no es nada nuevo, son problemas que venimos arrastrando desde atrás, desde el año que, como decía Dupi, que caímos de primera ref. La temporada pasada mantuvimos la categoría al final con 3 entrenadores, ¿no, así Dupi? Es, Ángel Rodríguez obrando el milagro. Y este año, por final, otros 3 entrenadores, el comandante Rivera vino a obrar otro milagro, que al final no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. Al final, cuando va tanto el cántaro a la fuente, al final se acaba... Don Fran Amador, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, por decirlo de alguna manera. Pues un día duro para todos los aficionados del fútbol de Melilla, ¿no? Yo tengo 51 años y llevo yendo al Melilla pues desde que tenía 12 años. Subía al Montesillo, me ponía a la puerta, me metí una persona mayor. Estoy hablando de la época de Falimonte, cuando jugaba mi amigo José Carlos. He tenido el placer de entrenar con Fontana, con Chinea, cuando estaba yo con los juveniles de la Peña Real Madrid, jugaba con Quique, Horta, grandes jugadores que han pasado por aquí, 40 años. Ayer la verdad que fue un día duro porque siempre te queda esa esperanza, pero creo que desde el principio de temporada
se han cometido errores porque para mí, el primer error ha sido fichar un director deportivo de un club que desciende de categoría, que se trae jugadores de ese equipo que ha descendido. Para mí ya me sorprendió mucho empezar así. Y luego al entrenador. Y bueno, sí, el entrenador también. O sea, que todo en el pack. Y a mí me sorprendió mucho, porque bueno, que el fútbol son dinámicas, pueden cambiar, pero se vio que no, que era la misma situación del año anterior. Se han tomado medidas que evidentemente ni han mejorado y han ido empeorando. Otros clubes, por ejemplo, que el Estepona estaba defenestrado en diciembre con 10 puntos, pues no ha pasado como, Amador, como un tren. Perdona que lo estás diciendo. En la jornada 14, porque lo estábamos mirando anteriormente, en la jornada 14 la Unión Deportiva Melilla gana 3-0 al Estepona en casa. La Unión Deportiva Melilla suma 15 y el Estepona 7. 7 puntos, ¿no? 7 tenía en ese momento. 7. Hoy tiene 40 puntos y nosotros 33. Entonces, ¿ahí hubo un cambio? Sí. Para bien. Para bien. Pero es que cada paso que se ha dado en este club, cada decisión que se ha tomado, ha ido a peor. Pero es que no es una. Es que llevan siendo muchos años. Es que vámonos a la época de Miguel Rivera en Primera Federación. Quiero poner el foco sobre esas 3 etapas, ¿no? Esas 3 temporadas. Etapa Primera Federación, a Miguel Rivera, el presidente del club, dice textualmente en Televisión Melilla que Miguel Rivera le vale para Primera Federación y que montaría el proyecto alrededor suyo. A las 2 semanas se está fichando un entrenador y me está escuchando el propio Miguel Rivera. Y Miguel Rivera lo sabe. Se está fichando un director deportivo para cesar a Miguel Rivera. Y Daniel Alejo vino a cesar a Miguel Rivera. Pero es que la solución de Miguel Rivera no fue, o sea, se echa a Miguel Rivera y se trae a Sabas. Después se echa a Sabas y se trae a Víctor Basadre. Se acaba la temporada con Víctor Basadre y se empieza otra temporada con otro proyecto totalmente diferente. O sea, cosas, bueno, ya no vamos a decir, en diciembre, con un equipo prácticamente descendido, se ficha 10, 12 futbolistas. Y de esos 10, 12 futbolistas, ninguno se queda en el proyecto de Segunda Federación. Es decir, cualquier director deportivo, y yo lo he sido, está planificando. Hay que planificar. Y si tú estás fumando 10 futbolistas, lógicamente estás pensando también, oye, los fidelizo, porque si me están viniendo en Primera Federación, a lo mejor los fidelizo en ese proyecto de Segunda Federación y el año siguiente vuelvo a tener un proyecto fuerte. Ningún jugador se quedó en esa. Bueno, había situaciones que ya las hemos hablado aquí, los 2 laterales que se echaron en el último partido, Dani Martín y David Hernández, infinitamente mejores que los que los titulares se les echó el último día de mercado. En fin, muchísimas situaciones que hoy lo contamos y que durante muchísimo tiempo hemos tenido la capacidad de contarlo y hemos sumado y hemos avanzado. Pero a todo eso Amador, hay que hacerle. Cada temporada hay que hacer un análisis, cada temporada hay que hacer una reflexión y cada temporada lo que hay que hacer es un examen real y objetivo de las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Yo creo que Pero es que ha sido reiterativo. Lo que hemos hablado aquí en todas las tertulias desde principios de año, yo creo que lo que hemos visto, lo que hemos hablado aquí nosotros, mayoría de aficionados pro de la Unión Deportiva Melilla lo hablan fuera. O sea que a lo mejor nosotros tenemos la suerte de poderlo hablar aquí en un micro, pero que eso era voz popular en la ciudad, todo el mundo lo hablaba, de los 2 directores deportivos que han pasado por la ciudad, de jugadores que se han fichado para mejorar y eran peores. Todo eso se ha hablado en la ciudad porque cada vez que en una cafetería, Amador, no sé qué, a mí me decían lo mismo. Lo que pasa es que la suerte que tenemos nosotros, o la suerte, o que lo hemos hablado aquí y lo veía todo el mundo menos los que lo tenían que ver. Antonio. Bueno, yo en estos temas siempre aparece la política y ya está apareciendo. Yo, como te decía, yo no pierdo el tiempo ni en Twitter, ni en Facebook, ni en escribir, porque la mente mía está muy sana y no me quiero contaminar, ¿no? Pero allá veo a Somos Melilla, que habla. Este se da golpe en el corazón, en el pecho, en todos lados, pero sale. El otro día también vi uno de CPM con Eduardo de Castro, el presidente, que por ahí viene el mal, quitando el entrenador que dio y pusieron otro entrenador. Y esto va a terminar al final en una pregunta parlamentaria, seguro en la ciudad autónoma o en una moción. Seguro. Mira, pues esto hay que dejarle bien claro a la gente.
Y aquí yo no voy a hablar como político, voy a hablar como algo que conoce de la política, que es distinto. Esta ciudad, con este presidente, que se ha tirado muchísimos años y yo he sido consejero, siempre ha apostado por el deporte en general. Y no hay una ciudad en España que aporte lo que aporta económicamente a estos 20 no equipos. habría deporte Estamos en la hablando de ciudad. este año 8.800.000 euros, más 5 millones, 6 millones en mantenimiento de instalaciones, más 6 millones más. Eso no lo tienen ni las federaciones, quitando la de fútbol y la de baloncesto. Entonces, aquí en este enjambre que hay, que se va a formar, político, no político, social, de todo tipo, la ciudad autónoma es la única que ha cumplido y ha cumplido bien, con una garantía muy importante. Ayer miraba yo que los jugadores del Linares llevan 3 o 4 meses sin cobrar y están jugando. Aquí el que viene a jugar, que algunos mejor que no hubieran venido nunca este año, saben que van a cobrar porque está en la ciudad autónoma. Los melillenses, el dinero de los melillenses ahí detrás y van a cobrar con su presupuesto. Yo quiero eximir, quitar a esta ciudad de responsabilidad, independientemente en política que se hable de uno y de otro. Que si se hablan más de política, estando... Pero Antonio, es que ya lo que nos faltaba que el presidente de la ciudad tenga que asumir responsabilidades. Es que el presidente de la ciudad ni pone entrenadores, ni jugadores, ni el consejero de deporte. Pero sí puede hacer una cosa el consejero de deporte. Sentarlo a esta junta directiva y otras que hay que sentar también, decir, aquí recibir en el Salón Dorado para traer la copa, para traer esto, con Torreblanca, todo eso estamos bien, deportistas de élite. Pero cuando las cosas se hacen mal, y yo eso le he pasado también, no para bajar el equipo que hubiese bajado en el año 2015-16 a esta categoría que estamos ahora, hay que ponerse el consejero de deporte en su sitio y decir, un momento, ¿qué mal está haciendo la ciudad autónoma? Ninguno, al contrario. La expectativa era para jugar unos playoffs y hemos descendido. Y entonces tiene que haber responsabilidad. No, vaya, lo siento, me duele. No. Hay que dimitir, tiene que dimitir la gente. Y hacer una junta directiva nueva. Y que se quede el que valga. Pero sobre todo, que ahora viene la otra parte. Estamos en un grupo de la quinta de división, ¿no? Que es la tercera. Sí. Para subir arriba, pregúntale al Ceuta lo que No, es que esto es una barbaridad. Que no descontextualicemos la situación, ¿eh? Claro. Que si pensamos que mañana nos vamos a pasear por tercera federación Eso y nada. que si nos dan 2 millones de euros vamos a ascender del tirón, que eso no es así. Que es muy difícil ascender. Que de momento el año que viene compartimos grupo con el Málaga B y con el Almería B, con el Granada B. Que de momento el año que viene a ver qué tipo de futbolistas somos capaces de fichar. Somos capaces de fichar para tercera federación. Porque los jugadores quieren jugar en la categoría más alta. Hay jugadores cobrando menos dinero en primera federación que en segunda federación, pero quieren jugar en primera federación. Entonces, a ver si alguien, algún iluminado, está pensando, el año que viene es bajar y subir. Cuidado, ojalá sea así, pero hay peregrinares por el desierto mucho más duros, ¿eh? Muchos más duros. Y que se lo pregunten al Real Jaén, 8 años, 8 temporadas, ¿eh? En tercera federación. Real Jaén, que el domingo pasado metía 10.000 personas en la victoria. 10.000. Entonces, cuidadito. Que aquí pensamos que las categorías, la tercera no... Cuidadito. Sí, con un entrenador que no valía para el Melilla, que ha sido entrenador del Melilla y director general y no valía. El que piense que el año que viene estamos en segunda red, vamos. Ojalá y sea así, pero que la tercera es como... Es muy dura, Yo Amador. siempre hago la comparativa con el fútbol sala, ¿no? Yo creo que es más difícil ascender de segunda B que de segunda a primera, porque al final son muchos grupos, muchos equipos buenos, los playoffs, y te cuesta la vida subir de segunda B a segunda división. De segunda ya solo un grupo de 18 o 14 equipos, los 4 primeros, los 2 siendo directos, es distinto, ¿no? En segunda vez te están matando, porque en tercera imagínate lo que te puede encontrar y los campos los que va a tener que jugar. Consecuencias de esto, el equipo de tercera, ¿qué pasa? ¿Desaparece? No, antes el equipo descendido ya está descendido. Sí, pero ya está. Ha descendido. Le arrastra. O sea, ¿ha descendido el juvenil? No, el juvenil ahí está peleando. Todavía le queda. Está peleando, lo tiene difícil, pero Que está han peleando. cumplido son las niñas. Sí, del fútbol, actualmente. No, y el B. No le podemos quitar el mérito al B, No, porque a nivel deportivo no. el B ha cumplido. Luego hay o estaba jugadores- cumpliendo. sí, El problema es que por la norma te tienen que arrastrar. Pero ahí hay jugadores que pueden valer, ¿no? Para esta categoría, digo yo. Porque están en esa categoría. Y ahora viene la otra parte.
A lo mejor valían para la otra categoría. Claro, claro. A lo mejor valían para la otra categoría, ¿eh? Claro, es que lo han hecho muy bien. Que a lo mejor valían. No sé. Viendo lo que hemos visto, pues, Mira, ¿por qué no? El Melilla, y te voy a hablar, como yo ya tengo 73 años, el Melilla está Manolo Céspedes, que en paz descanse, de delegado de gobierno. Y hubo un momento, Chiqui Gonzalo, acordáis también, en Televisión Melilla, una recolecta, porque en Melilla bajaba si no se ponía una cantidad de millones de pesetas terrible, se recaudó tanto. Al final se puso dinero, no sabe quién lo puso, en Melilla no bajó. Sí, parecido a lo de los Melilla no bajó. Hay que mirar, yo soy socio del Melilla, a lo mejor yo soy el primer socio que no cumplo, porque yo nunca voy a una reunión de la Junta Directiva. Resulta que a lo mejor en primera convocatoria ni van ni 20, no pueden formarla, hacen la segunda convocatoria con los que están, que son 25 o 30. ¿Hay afición en Melilla para esto? Es mi otra pregunta. Bueno. ¿O se están aburriendo a la afición? Hombre, evidentemente no va. Evidentemente no hemos estado hablando en el café, vamos. La Yo afición, sé cuál es mi opinión. la afición está triste. Estamos hablando de que si nosotros lo transmitimos, como bien decía Amador, nosotros tenemos el gran privilegio de que en esta casa, en COPE Melilla, nos dejan un micrófono 2 veces a la semana para contar cómo lo entendemos nosotros. Pero hay otra muchísima gente que lo transmite en Twitter, que lo transmite en una cafetería, que lo transmite en su trabajo. Por ejemplo, Karim Nabona estaba destrozado. Y después Tomás, gente, gente que siente, pues, las redes Luque, son, las redes gente son... que siente, pues, ver los twitters y la verdad que se te cala el mal suelo. Yo entiendo que el presidente de Melilla tiene que hacer una junta extraordinaria y explicar todo esto, ¿no? Vale, mi pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que el presidente se vaya, se canse, lo que sea. ¿Hay gente en Melilla que quiera ser presidente? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Yo lo pongo en duda. Bueno, pues primero, por supuesto. Por supuesto, Antonio. Por supuesto. No sé, ¿sabes cuál es el gran problema de la Unión Deportiva Melilla? El gran problema de la Unión Deportiva Melilla, que todo el mundo ve que es un gran problema. Es el que menos problema es, que es el dinero. Hombre, se nos pone la ciudad. ¿El problema cuál es? ¿Que hay que adelantarlo? Sí, hay que adelantarlo. Ese es el problema, que hay que adelantarlo, ¿no? Como hace Jaime Auday muchísimos años. Perfecto. A lo mejor hay que explicar las formas de que se adelante. A lo mejor hay que explicar las formas cómo se adelanta el dinero. Claro. Y a lo mejor hay que explicar a la gente que se puede hacer algún tipo de negociación con algún tipo de entidad para poderlo hacer. Claro. Es decir, ¿hay herramientas económicas, financieras para poder subsanar ese problema? Sí. Claro. Y después, otro sí. punto... Hay gente que a lo mejor no conoce la realidad y por eso no da el paso al frente. También. El problema es que aquí, donde estamos todo el mundo poniendo el problema, es la mayor virtud que tiene este equipo, que es que tiene 2.200.000 euros que lo pone la ciudad autónoma, que el gobierno de la ciudad autónoma lo pone y sabe que a 30 de junio del 2026 esos 2.200.000 euros los tienes en tus arcas. ¿Cómo lo gestiones? ¿Cómo seas capaz de optimizar esos recursos? Ahí es donde radica la sapiencia y las capacidades. Y después otra cosa, Dupi. Mira, tenemos aquí un presidente de la Federación Melillense, Diego Martínez, que lleva muchísimos años con su junta directiva, con jugadores que han jugado al fútbol, que están en el Melilla, en la junta directiva. Se consulta a Diego Martínez, se consulta a los jugadores que están en la directiva de la Federación Melillense. ¿Hay una comunicación con ellos o es solamente tener trocitos de parco para que se sienten allí tres? Yo creo que eso es fundamental también, que estamos hablando de Diego Martínez, que es vicepresidente de la Federación Española. Un cargo muy importante. Lo desconocemos, porque nadie nos lo cuenta, Antonio. Muy importante. Es que nadie nos lo cuenta. Diego Martínez y su equipo que tiene alrededor, y hay jugadores que están ahí, que han jugado en Melilla, sabrán, a lo mejor Melilla se tiene que hacer cargo y llevar gente que entienda verdaderamente de fútbol, porque los que están o están cansados, o esto lo ha superado, y por supuesto, la directiva tiene que dar un cambio radical. Y esa es la primera premisa que tiene que poner el consejero cuando se reúne. Radical. No. Un segundo, por favor, porque a colación de esta situación, vamos a aprovechar a escuchar, porque ustedes seguramente, muchos de ustedes, igual lo han escuchado, pero otros no. Vamos a escuchar tanto las declaraciones, en este caso, del consejero Bonamesón, como del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda. Así que ahora mismo, triste, un día muy triste, no lo voy a negar, está siendo un día muy duro y a partir de ahora pues tendrá que abrir un proceso de reflexión, de dura y exigente autocrítica de todos,
de todos los responsables de la materia, tanto la parte técnica, la parte de gestión y la misma ciudad autónoma. Tenemos que abrir ese proceso de diálogo y reflexión para poder resurgir y renacer. Ya es una obviedad, ya es un hecho, ya nada podemos hacer contra eso. La Unión Deportiva Melilla está en tercera red, pero debemos, como decía el presidente, hacer ahora de esa tristeza nuestra unión. La Unión Deportiva Melilla, como también decía él en una publicación ayer domingo, lleva en su nombre la palabra unión, debemos hacer gala de esa. Eran palabras del consejero. No os quitéis los cascos, porque vamos a escuchar al presidente Imbroda, opinar, ¿no?, sobre lo que ha sucedido con la Unión Deportiva Melilla. ¿Qué es lo que quiero que pase? Que el año que viene vuelva a la segunda ref. Y para eso hay que poner los medios necesarios, pero no recursos económicos solo, no me refiero a esto, porque recursos había. Hay que poner los recursos técnicos, el orden, la sensatez, un buen criterio, una serie de cuestiones objetivas que nos ayuden entre todos a llevarlo otra vez. Pero yo estoy seguro que el año que viene vamos a subir otra vez a segunda. Pero ¿sabes lo que haría? Yo ya haría un proyecto pensando en la segunda A, como ha hecho Ceuta. Ceuta ha bajado a tercera. Ceuta en tercera tomaron impulso, empezaron, salieron como un cohete. Tercera, segunda, primera y segunda A. Y está en segunda A y está haciendo una campaña muy digna. Así que eso es lo que hay que hacer. Pegar un taponazo en el suelo y salir rebotado hacia arriba. Y para eso nos vamos a sentar en los próximos días. Bueno, Recursos había. sí. El problema es que Lo he dicho yo un anteriormente. momento. El problema es que el fútbol es matemáticas. El fútbol 2 más 2 Bien. puede ser 6. Pero creo que el presidente ha anunciado esta mañana ya en rueda de prensa, ¿no?, que, o sea, no cabe duda por la apuesta que hay por el deporte, como decíamos antes, pero que se van a ver cambios en la dirección deportiva, porque al final vemos que el Melilla, como decimos, tiene un presupuesto bastante alto y el equipo al final echa un director deportivo, hay 3 entrenadores en esta última temporada. Cuando se hace director deportivo ya no sabemos quién trae a los entrenadores, quién no lo trae, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, a mí me da igual, viene uno, viene otro, no sabemos, es decir, parece que estamos dando golpes de timón sin rumbo, ¿no? Al final pasa lo que acaba pasando, es decir, descenso, ¿no? Y ahora, el presidente en estas declaraciones decía que hay que tener sensatez, lógica, criterio. Y antes, previamente, había dicho un cambio de dirección deportiva. Creo que ahora mismo lo que nos está acertado en eso, que lo que nos hace falta es un poco de criterio, sensatez, sobre todo tener una estructura y gente profesionales para esa estructura. Es decir, aquí lo que nos vale es seguir dando golpes de timón, haciendo presupuestos, trayendo jugadores sin rumbo ninguno, trayendo entrenadores cada vez que tal. Sino hay que tener una estructura, un proyecto de verdad que pueda sentar las bases para poder ascender. Que luego ya ascenderemos o no, porque eso, como decíamos, es complicado. Tienes que ir al campo del Walter Vega, al campo del Palo, los filiales. Tercera es otro cantar. Así es. quiero decir una 50, cosa ahí. 19 y 54. No nos hemos ido ni a publicidad. No nos hemos ido ni a Yo publi. quiero decir una Ni hemos hablado del resto del deporte. Claro. Aprovecharemos el miércoles, que les adelantamos que el miércoles vamos a volver a tener tertulia, porque evidentemente es semana que lo necesita y sobre todo porque no hemos podido tratar todos los temas que teníamos que tratar. Yo quiero decir que por experiencia propia y muchos años que he estado junto a Juanjo Imbroda, te puedo decir una persona que le encanta el deporte, que da la cara al deporte con sus presupuestos. Yo he pedido siempre mucho y me lo ha dado todo por el bien. Y quiero decir desde aquí que ha hecho una declaración en las lógicas las que tenía que hacer. Pero no se le puede achacar nunca a este gobierno ni al presidente algo contrario al tema deportivo. Todo lo contrario. Sin Y duda. yo sé que a él le duele porque yo he estado con él en eventos donde se han perdido la Copa de la Reina en baloncesto y lo pasa mal. Porque un tío que es de Melilla, que le duele Melilla, y además voy a decir una cosa. De ese gobierno, el que tiene más coco es el presidente comparado con todo lo que tiene alrededor. Con diferencia. Con diferencia. Por eso es el presidente, seguramente, Antonio. Hemos escuchado las declaraciones de ambos, del consejero, del presidente. Todo parece que ambas declaraciones giran en torno a cambios, ¿no? Se vislumbra cambios. ¿Por qué? Pues porque el consejero dice que hay que hacer una fuerte autocrítica y hay que hacer una fuerte examen. El presidente dice que lógicamente, que quieren un modelo como el del Ceuta, es decir,
ya está hablando de que si quiere otro cambio, otro modelo, es porque el que actualmente hay, pues evidentemente no le convence. Pero la realidad es que hoy por hoy donde estamos, hoy lunes 20, me río por no llorar, se lo digo de corazón, estamos en tercera federación. Yo ojalá que las palabras del presidente, ojalá que sea ese descenso, ¿no? Y ascensor, ¿no? Que se suele decir, bajar y subir rápido. Sería lo mejor que nos puede pasar, se lo puedo asegurar. Lo mejor que le puede pasar a este club, lo mejor que le puede pasar al fútbol melillense, porque esa categoría es muy dura. Bajar abajo, bajar a los infiernos, es muy difícil. Amigos, nos quedan 3 minutos. No sé si os ha quedado algo en el tintero, alguna reflexión final. Ángel. Sí, que a pesar de estar tan dolido con el descenso de Melilla, espero y he escuchado las palabras del presidente, ¿no? Que nos dan un poco de aire, ¿no? Que van a haber cambios, espero que vaya mejor y que se pueda construir un proyecto una vez por todas que vaya hacia arriba, ¿no? Y que nos pueda ilusionar a todos los melillenses y sobre todo que recuperemos esa afición y que espero que tengamos alegría y gente que con esa ilusión nos haga volver al campo de Álvarez Claro y tener una sonrisa aquí con la Unión Deportiva Melilla. Antonio. Yo, cuando se abra el periodo de socio y abono, como socio que sé, iré a sacarme mi carnet de socio. ¿Dónde jugaremos, Antonio? ¿En la Espiguera o en el Álvarez Claro? Hombre, Entiendo que en el Álvarez Claro, ¿no? Hombre, Álvarez aquí si Claro. lo quiere yo lo llevo aquí en el móvil. Entiendo que en el Álvarez Claro, ¿no? Pues yo, para terminar, voy a decir que espero que se demuestre que siempre hemos discutido, que hay afición por el fútbol Melilla, que se apoya el equipo en tercera, como otros grandes clubes, Cádiz, Málaga, Oviedo, etc., que han estado ahí en el infierno y ahora están donde están. Se apoye y que sea un año de transición, ojalá. Lo que está claro es que Melilla se merece mucho más que esta tercera federación. La Unión Deportiva Melilla, por su historia, no se merecía ni rozar esta categoría. La afición melillense no se va a merecer lo que va a tener que padecer, pero es la realidad. Y aquí estamos. ¿De cómo salgamos de aquí? Mucho nos estamos jugando en estas próximas semanas. Mucho. Ojalá que esas negociaciones, ojalá que esas mesas de negociación salgan lo mejor posible para la Unión Deportiva Melilla, para el fútbol melillense y por supuesto para todos los que de alguna forma hoy nos sentimos abatidos y cabizbajos por una situación que no sabíamos que podía doler tanto. La Unión Deportiva Melilla descendió ayer a tercera federación. Ojalá que ese periodo sea el menor posible, pero lo que no tengan ustedes ninguna duda, es que la Unión Deportiva Melilla nunca caminará sola, como dice el himno del Liverpool. La Unión Deportiva Melilla nunca caminará sola porque habrá algunos, y creo que muchos, que no la dejarán nunca de la mano. Lo único que pedimos es responsabilidades. Volveremos. Ha sido un placer. Bueno, hoy no tanto. El miércoles más. Un abrazo. Cope Melilla. Estar informado.